Los últimos acontecimientos nos han presentado a un Pedro Sánchez completamente desatado, desaforado, incluso desconectado de la realidad, presa de un delirio por el que lo hemos visto en el Comité Federal del PSOE hace unos pocos días, ha llegado incluso a practicar la muerte, por no decir el asesinato, del padre de una militante fabricada, imagino, fabricada, y te diré por qué, para presentarnos nuevamente esa estructura, esa arquitectura narrativa de víctima, culpable y salvador, donde él, oh, qué casualidad, siempre asume el rol del salvador. Esa épica quijotesca propia precisamente del Cervantes, que tanto le gusta aplicar prácticamente en todos sus comunicados, incluso que vimos en esa famosa carta de los 5 días del marido enamorado de Begoña. Pero es más, lo vimos también en el Congreso de los Diputados retratando una realidad paralela y tratando de imponerla a los demás cuando todos estamos viendo que no es así. Es capaz de decir que es de noche, incluso teniendo nosotros el sol delante y muchos creerle, renunciando a su propia percepción y a sus propias creencias. Increíble. Puede que todas estas sean señales de que Pedro Sánchez esté encarando la etapa del colapso narcisista. Claro, siempre partiendo de la falsa premisa, obviamente, falsa premisa, de que Pedro Sánchez tenga una personalidad narcisista. Por tanto, sí, hagamos como en los teoremas de geometría, razonemos por absurdo. Demos por hecho de que Pedro Sánchez tenga una personalidad narcisista y que esté afrontando lo que en psicología llamamos el colapso narcisista. ¿Qué significa esto del colapso narcisista? ¿Cuáles son sus fases? Y sobre todo, ¿estamos ante el final de Pedro Sánchez? ¿Es el colapso narcisista el final de un narcisista? Ah, por supuesto, quédate hasta el final porque te daré entre todas las fases y todas las señales del colapso narcisista un elemento que es inequívoco, un elemento que no falla y que cuando eso ocurre es manifiesto de que sí, el narcisista se encuentra ante un colapso. Así que no te pierdas este vídeo porque utilizando a Pedro Sánchez recibirás muchísima información útil para reconocer a tu alrededor personas que tienen patrones de conducta similares y guardarte, precisamente, protegerte de sus intentas. Sí, porque esas personas, no te creas que solo están en la política, la tenemos a nuestro alrededor, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. A veces cometemos, no diría ni siquiera el error. Tenemos la mala suerte de cruzarnos con personas así en las relaciones interpersonales y en las relaciones sentimentales. Hasta incluso llegamos a casarnos con personas así. Y no nos damos cuenta. Así que acompáñame porque en este vídeo puedes aprender algo que hasta te puede servir en tu vida personal y ahorrarte muchísimos problemas. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, he de decirte una cosa, que el colapso narcisista, por mucho que se llame de una manera así tan impactante colapso y hace creer que el narcisista está prácticamente en una fase terminal, pues he de lamentar que no es esa la fase final del narcisista. La fase final del narcisista es la muerte, no te quepa la menor duda. Solo a través de la muerte el narcisista termina, mejor dicho, todas sus prácticas que hacen tanto daño a los demás. Solo la muerte le para de ello, porque apenas es que ni siquiera existen terapias que puedan ayudar a un narcisista a cambiar. Prácticamente casi un caso perdido. No me gusta hablar de un caso perdido. Podríamos estar hablando de una persona que puede aliviar si de verdad quiere afrontar su trastorno, porque estamos hablando de un trastorno de la personalidad narcisista. Simplemente el colapso narcisista es el final de una fase, de una etapa y que marca la transformación hacia otra etapa. El clásico gusano que se transforma en mariposa. Tú me dirás, qué bonito, el narcisista se transforma en algo mejor. Bueno, podemos decir que es la mariposa que se transforma en gusano. Entonces, seguirá siendo gusano, cambiará de forma, seguirá practicando sus conductas narcisistas, pero simplemente el colapso marca el final de una etapa. Por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez podría ser el final de la etapa de presidente del gobierno. Y entonces, bueno, tendrá que ahí camuflarse con otro rol, asumir otra máscara para seguir sobreviviendo. Es como, tú tienes que pensar en un narcisista como un parásito que salta de huésped, que ha agotado la energía de un huésped y entonces salta a otro. Prácticamente, y digo huésped porque el huésped es huésped del parásito y no lo contrario, ¿no? El parásito vive prácticamente en el centro, ese egocentrismo del narcisista hace que
considere el otro simplemente al otro como un medio para la subsistencia. Y cuando ya tiene agotado todos los recursos, tiene destrozado todo a su alrededor, va buscando otro lugar de donde sacar energía, de donde sacar recursos, extraer beneficio para seguir viviendo. Bien. Bueno, la verdad que hemos tenido bastantes elementos. Ahora te hablaré de las fases del colapso narcisista y del elemento inequívoco que nos marca, nos dice que la persona narcisista está afrontando el colapso, está ante un colapso. Ahora te lo diré, pero antes que todo, quiero mostrarte ese tramo, es 1 minuto y medio, donde Pedro Sánchez prácticamente practica la eutanasia al padre de una militante que yo creo que se ha fabricado, y se la ha fabricado porque la estructura con la que él narra la carta de la militante es la misma estructura que encontramos en muchos comunicados de Pedro Sánchez, incluso en esa carta, en varias cartas a la militancia, en esa carta a los españoles de cuando imputaron a su mujer. Es la misma estructura. Hay unas víctimas, hay alguien que se siente muy mal, que se siente un agravio, ese agravio es por culpa de alguien y Pedro Sánchez asume el rol de líder mesiánico que llega a salvar a la víctima del verdugo. Básicamente ese es el triángulo dramático que también es el triángulo dramático sobre el que se fundamenta la estructura del Quijote de Cervantes. El Quijote de Cervantes es prácticamente una narración de ese triángulo dramático, de una persona que entra en un delirio, el Quijote, pensando que tiene que salvar a Dulcinea, ¿no? Y a partir de ahí se inventa un montón de enemigos para sostener su delirio, pero él vive al margen de la sociedad y además percibiendo la realidad como si fuera un mundo paralelo, ¿no? Y fíjate que curioso, ¿no? Que ese delirio le está llevando a tomar decisiones tan improvisadas, ¿no? Como ahora para mantenerse en el poder, nacionalizar a un montón de extranjeros a través de la ley de nietos. Bien, pero fíjate que además ha surgido una noticia que te quiero compartir porque es particularmente relevante, que es esta, ¿no? La regularización también de migrantes, que no es la ley de nietos, sino la regularización de migrantes, que va a ser, ojo con esto, va a ser reclamada por parte del Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y podría paralizarse. Paralizar la regularización de migrantes impediría a Pedro Sánchez, por tanto, no la ciudadanía, sino el permiso de trabajo a muchos extranjeros que en un futuro se convertirían en españoles para las siguientes, no las próximas elecciones, sino para las otras, ¿no? Las de 2031 prácticamente, ¿no? 2027, 2031 serían las siguientes. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está tratando de agilizar al máximo la regularización porque teme que el Supremo paralice precisamente la regularización o que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le bloquee esto, ¿no? Me recuerda esto un poquito como en la época de los nazis, cuando los nazis veían que iban a perder la guerra y lejos de parar, lo que hicieron fue poner a sus hornos crematorios para quemar a judíos, ¿no? Al máximo rendimiento, ¿no? Es decir, esto da a ver un poquito el modus operandi en criminología del criminal. Los criminales siempre tienden a incrementar su conducta delictiva cuando se encuentran cerca del final, ¿vale? El colapso narcisista tiene esta característica, que el narcisista, llegando al final de una etapa, trata de quemar todas las naves, es decir, trata de sacar el máximo rendimiento de esa situación, ya sea para salvarse, ya sea para salvar esa situación, para mantenerse donde está, o para hacer acopio de lo que le hace falta para saltar a otra fase, ¿no? Pues siempre, siempre, siempre los delincuentes, los criminales, incrementan la actividad delictiva precisamente en los momentos en los que se sienten más acorralados, en los momentos más próximos al colapso, porque ese incremento de la actividad o bien le permite la salvación y la conservación de esa etapa, prolongar esa etapa, o bien le permiten acabar esa etapa y saltar a una sucesiva. La supervivencia del narcisista se basa en esto, básicamente, en o salvar lo que tiene para mantenerse o agotar todos los recursos, hacer acopio para, como si alguien está haciendo la maleta para alargarse, ¿no? a otra etapa, ¿no? A otra fase. Pues es curioso, ¿no? Fíjate, ¿no? El gobierno agiliza al máximo la regularización de migrantes ante la posible paralización judicial del Supremo. En fin, que como queremos dar el permiso de trabajo para que el mayor número de personas en un futuro se conviertan en españoles, bueno, si nos la paraliza, nosotros lo que vamos a hacer es incrementar al máximo ahora la regularización por si se nos cierra el grifo, prácticamente. Dicen también, para hacer el símil, que la parte más oscura de la noche es justamente aquella que antecede el amanecer, ¿no? Bueno, tal vez esta es una señal de esperanza, es decir, que cuando las cosas se ponen más duras, más oscuras, ¿no? Cuando el delincuente incrementa su actividad delictiva, es cuando más cerca está de ser pillado, ¿no? También es cierto esto encaja un poquito con lo que suele decir
Santiago Abascal, ¿no? Lo peor de Pedro Sánchez tiene que llegar todavía o está llegando porque, claro, lo peor siempre llega en el final, en la fase de colapso. Bien, para que tengas una idea de esa fase de colapso, te voy a poner, de hecho, esa carta que él mismo, además, fíjate, esto es curioso, él mismo, esa carta la publicó en su X. Y te pediré que hagas un ejercicio de empatía, que te pongas en el lugar de la militante que supuestamente escribió esta carta. Tú imagina que esta carta no fuese fabricada o prefabricada por parte de los asesores de Pedro Sánchez. Ponte en el lugar de la presunta militante. ¿Te gustaría que una carta tan íntima fuese utilizada por parte de Pedro Sánchez para propaganda política en un meeting? Una carta tan íntima como esta. Escucha muy bien. Quiero concluir compartiendo con vosotros y con vosotras una carta que recibí hace unos días. La enviaba una joven de la provincia de Valencia y dice así: Presidente, le escribo desde el dolor más profundo tras perder hace unos días a mi padre. Mi padre fue ante todo socialista. En los momentos más duros de su enfermedad, cuando todo parecía derrumbarse, había algo que le devolvía un poco de luz. Y era escucharle a usted, escuchar a su partido, sentir. Vamos, que el hombre postrado en la cama con una enfermedad a punto de morir, una enfermedad terminal, aliviaba su dolor, no con morfina, no, escuchando a Pedro Sánchez. Fíjate el triángulo dramático, Pedro Sánchez como salvador, como líder mesiánico que es capaz incluso de aliviar el dolor a los enfermos. Vamos, es casi un regalo divino, ¿no? Es casi un endiosamiento de Pedro Sánchez, que se ubica ahí como aquel que es capaz de aliviar el dolor a los enfermos. Vamos, como si fuera Madre Teresa de Calcuta con los leprosos. ¿Te das cuenta del carácter mesiánico que está inyectando esta carta? Qué curioso, ¿no? Qué extraño. Tú, si fuera una militante, pues escribiría esto y, sobre todo, en caso de ser cierto esto, ¿te gustaría que Pedro Sánchez lo hiciera público? Vamos a seguir escuchando. Que sus ideas seguían vivas y defendidas. Puede, continuaba la carta, que para muchos sea política, pero para él era mucho más. Era una forma de aferrarse a la vida y no rendirse del todo. Y eso... Vamos, que Pedro Sánchez es el que le devuelve la vida, permite a la gente que se aferre a la vida, es el líder que infunde esperanza. Terminaba la compañera, le dio compañía, fuerza, dignidad hasta el final. Así que gracias por haber sido un pequeño refugio para él. Muchas gracias por haber sido un refugio para él. Fíjate, que Pedro Sánchez, un protector, Pedro Sánchez, un salvador, Pedro Sánchez. Vamos, me viene en mente la imagen esa que causó tanto revuelo de Donald Trump, ¿no? Que vestido como si fuera un dios, un Jesucristo, que le imponía las manos a los enfermos, ¿no? Que dijeron que era una imagen blasfema de un Donald Trump que se endiosaba. Bueno, ¿qué diferencia hay? Pedro Sánchez no te lo muestra en una imagen de santo, sino que te lo muestra en una carta. A ver, yo creo que por la estructura de la narrativa que ubica a Pedro Sánchez como salvador, incluye a una persona que es víctima e incluye a un mal que es la enfermedad de esa persona, por tener los tres ingredientes narrativos del triángulo dramático, yo saco la conclusión de que esta carta es prefabricada, ¿vale? Pero aún así, en caso de no serlo, te lanzo la pregunta. ¿Tú verías bien que el presidente de tu partido utilizara esa carta tan íntima donde hablas de la muerte de su padre para hacerla pública? Tú me dirás, ya, pero se lo habrá preguntado. ¿Tú crees que el gabinete de Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con esa persona para pedirle permiso para publicar esto? Él no lo ha dicho. Hombre, de haber tenido un mínimo de detalle, hubiese dicho, he preguntado a la compañera si podía hacer pública esa carta, pero él no tiene ni siquiera el detalle para con la audiencia, ¿no? En fin, hacer ese disclaimer, ¿no? Hacer como esa anticipación de que ha tenido al menos el detalle de preguntarle a la militante si podía hacer pública esa carta. Tú me dirás, pero Roberto, que tampoco ha dicho los nombres, ha sido bastante respetuoso. Ya, pero es una carta muy íntima. Es una carta muy íntima que él está utilizando como instrumento para hacer palanca y posicionarse en el rol de salvador. ¿Entiendes? Razón por la cual toda esa estrategia, la falta del detalle de haber dicho, la militante le pedimos desde mi gabinete si podíamos utilizar esa carta y hacerla pública, no haber dicho ni siquiera eso, es el detalle, es la demostración de que todo esto huele a farsa, huele a realidad paralela, huele a delirio con el fin siempre
de él remarcar con carácter propagandístico que asume el rol del salvador del pueblo. Salvador incluso que es capaz no solo de salvarnos de la ultraderecha, sino también de salvarnos de las enfermedades terminales y cuando no es posible al menos aliviarnos el dolor. Bien, y ahora llegados a este punto, vamos a ver en qué consiste esto del colapso narcisista, que suele aparecer sobre todo cuando se produce una pérdida grave en cuanto a validación. La pérdida grave en el caso de Pedro Sánchez puede ser la pérdida del poder, puede ser el hecho de ser imputado, puede ser la pérdida de reputación, puede ser el dejar o ver cerca el final de la etapa de presidente del gobierno, ¿no? Cuando visualiza como irremediable un fracaso profesional importante, un rechazo sentimental, una humillación pública, una pérdida de poder o de estatus o un escándalo reputacional. Esos son prácticamente las fases. También hay fases más naturales, como puede ser el envejecimiento, el deterioro físico o incluso la enfermedad, ¿no? Lo que se rompe no es solo una situación externa, aunque la situación externa puede ser el detonante, más bien es el detonante. Lo que se rompe es la narrativa interna. Ve que esa persona comienza a recibir señales desde fuera de que ya no es tan especial, ya no es tan superior, ya no tiene el control de la situación y necesita reafirmar ese control. Y la manera que tiene de reafirmar ese control pasa por toda una serie de fases. Fases que culminan o bien con la reafirmación del control y por tanto la prolongación de esa etapa que consigue salvar o bien el salto a una etapa sucesiva. Es como una fase de duelo, pero que no tiene nada que ver con el duelo que sufren las personas en general. El colapso narcisista pasa por varias fases. La primera de todas es la amenaza narcisista. Todavía no hay colapso, pero hay una herida. La realidad empieza a contradecir la autoimagen. Hay conductas típicas de esta etapa que son la irritabilidad inusual, la hipersensibilidad a las críticas, la obsesión por controlar la narrativa y la necesidad de explicarse constantemente. Esa carta, cuando Begoña Gómez fue imputada, es una demostración de ver la amenaza llegar, ser consciente de que hay una amenaza. Bien, las frases típicas en esa fase son: no entienden lo que realmente ocurre, todo está sacado de contexto, no hay nada, es una campaña contra mí, la derecha, la ultraderecha, etc. Pasamos a la siguiente fase, que es la negación y el contraataque. La persona intenta restaurar la grandiosidad, todavía cree que puede recuperar el control. La conducta típica son la agresividad verbal, la culpabilización de terceros, la campaña de desprestigio. Ahí es cuando monta, sí, en esos 5 días, las cloacas. Se victimiza y trata de revisar todo en base a una narrativa que le pueda legitimar para emprender una serie de acciones, para tomar medidas que para los demás son acciones que sirven para reafirmar, digamos, el control de la situación. Pero en el fondo, muchas veces tienen que ver más bien con la venganza y la anulación del contrario. Las cloacas, y cuando volvió y apareció después de esos 5 días para decir que cómo no va a seguir, que claro, que le han animado mucho en esos 5 días y que él tiene que seguir adelante. Esa es la fase de la negación y el contraataque. He salido más fuerte, como cuando salimos también de la pandemia, hemos salido más fuerte que antes, ¿no? Bueno, la frase típica de esto es: todo esto es una persecución, los verdaderos culpables son otros, me atacan porque les molesto, atacan a mi mujer porque es mujer de Pedro Sánchez, quieren hacerme daño a mí y por tanto hacen daño a mi mujer, ¿no? Aquí suele aumentar la polarización, los enemigos imaginarios, la derecha, la ultraderecha y las teorías conspiradoras. Bien, la tercera fase, la fase de fragmentación defensiva, la realidad empieza a imponerse, las defensas se vuelven menos eficaces y la tensión psicológica aumenta. La conducta típica son contradicciones crecientes, se le pilla en mentira porque ya tiene que mentir tanto, un poquito como vimos Marlaska recientemente en el Senado, dar tantas versiones que al final miente tanto que no se acuerda de cuál era la última versión. Hay cambio brusco de relato, respuestas emocionales desproporcionadas, ansiedad, impulsividad, acuérdate, paiporta, le lanzan piedra, barro, de todo. El rey, él se fuga, el rey se queda y luego le dice a los reyes, según quien estuvo ahí, esta me la va, como decía, esa me la voy a guardar o algo por el estilo, ¿no? De que ahí quiso mostrar, a través de esa soberbia precisamente, ¿no? Estar a la defensiva porque se siente acorralado, ¿no? La persona puede alternar aquí conducta ambivalente, desde grandiosidad extrema a hacerse la víctima, ¿no? En parte se hace como el más importante necesario y en otra se hace el compungido, ¿no? Como pasó en Paipota. Tenemos la cuarta fase, que es la fase de colapso propiamente dicho. La identidad grandiosa deja de sostenerse, aparece el vacío y hay conductas típicas como la depresión intensa, la apatía, el aislamiento, la desesperanza, la pérdida de iniciativa. Algunos describen esta fase como: ya no sé quién soy. La autoestima deja de estar protegida y ahí es cuando la persona pasa por un periodo breve de inactividad. Esta fase en Pedro Sánchez todavía no la hemos visto. No la hemos visto.
Y finalmente tenemos la rabia narcisista extrema, que algunas personas tienen que considerar que no colapsan de manera propiamente dicha, es decir, lo que te decía antes, simplemente transmutan, pasan a otra fase, ¿no? Intentan destruir aquello que le amenaza, que los amenaza, o intentan destruir un determinado contexto para pasar a otro, ¿no? Es la solución final de los nazis, que cuando veían que estaban al final de todo, que ya los rusos les acechaban, estaban en la puerta de Berlín, por el otro lado los americanos que le estaban haciendo la pinza, pues prácticamente ponen a los hornos crematorios a máximo rendimiento. Es decir, esa rabia les lleva a quererse imponer de alguna manera y tratan de exacerbar su conducta como forma de autoafirmarse y darse al menos ellos mismos la demostración ante sí mismos de que siguen siendo fuertes. Aquí, cuando tenemos las venganzas más crueles, la hostilidad más intensa, van, como se suele decir, con la chorra fuera. Ya no les importa que se les vea robando, de que se les vea engañando, porque están prácticamente, ya no diferencian la realidad de la ficción. Su delirio se impone y acaban incluso haciendo el ridículo y mostrando precisamente que ellos atienden unas reglas que son las reglas de su mundo, que por repetírselo una y otra vez, ese mundo ficticio se ha convertido en su realidad. Bien, y a partir de ahí, cuando todo esto termina, estamos en la fase de reconstrucción, cronificación o salto de etapa, ¿no? A partir de aquí aparecen dos caminos, o el del haber conseguido salvar la situación y, por tanto, reconstruir un poquito todo, reunir las piezas y seguir adelante, o la fase del salto a otra etapa. Bien, estos son básicamente las distintas fases. Muchas personas imaginan que el colapso narcisista empieza cuando aparece la tristeza. Sin embargo, clínicamente suele empezar mucho antes, ¿no? Y te repito, de las 6 fases que te he dado, prácticamente la cuarta, que es la del colapso propiamente dicho, cuando el narcisista pasa por una fase prácticamente de inacción, todavía no la hemos visto en Pedro Sánchez. Pero lo que nos dice, te lo dije al principio, que hay un elemento inequívoco que nos da, que es la señal que nos demuestra que el narcisista está ante un colapso, es la disociación. Cuando el narcisista comienza a disociarse de la realidad, es decir, que ante una realidad que percibe como hostil, se ve obligado a imponer una narrativa interior, y tan es así que lo escuchamos y comenzamos a creernos, a preguntarnos, ¿pero realmente se cree lo que está diciendo? Y cuando comienza a generar en nosotros una disonancia cognitiva, en el sentido de que nos lleva incluso a dudar de nuestra propia percepción de los hechos, esa es la señal inequívoca de que el narcisista está ante una fase de colapso. Y ahí nosotros tenemos dos posibilidades. Si cedemos a su discurso, si comenzamos a dudar de nuestra percepción para confiar más en su relato, acabaremos dándole aliento para salvar esa fase y cronificarse alargando esa fase. Bien, pero si no cedemos a sus engaños, no le seguimos el rollo y cortamos de cuajo con su delirio, sin asumir su realidad como nuestra realidad, esto obligará al narcisista necesariamente a saltar de huésped, a poner fin a esa etapa y a nosotros liberarnos, al menos momentáneamente, de él. Por tanto, fíjate qué interesante esto, porque en más de una ocasión en vídeos anteriores he hablado de que Pedro Sánchez está en una fase de disociación, está totalmente disociado de la realidad, cuenta cosas que nos cuesta creernos y que, fíjate, incluso esta carta es una forma de disociación, es una forma de seguir embebido en una narrativa, que es la narrativa de víctima, verdugo, salvador, que él quiere imponer a los demás, haciéndonos creer que vivimos en esa narrativa donde él es el salvador. Claramente ha conseguido, últimamente, a muchísimos militantes que le van a seguir en esta etapa para que él pueda cronificarse en ella. Pero desde luego la gran mayoría de los españoles no lo estamos siguiendo. Y es más, la justicia sigue inexorable hacia adelante y creo que será la que en un determinado momento hará que la realidad choque contra él y él pase de la fase 3, que es la donde está ahora mismo, la fase de fragmentación defensiva, a la fase de colapso propiamente dicho, porque quedará prácticamente neutralizado por parte de la justicia y si se resiste de la fuerza del orden, si es que en algún momento llega a declararse en rebeldía o tal vez lo veamos fugarse, que es la otra fórmula que tiene el narcisista de eludir una realidad de la que ya no puede extraer una ventaja, una renta, un beneficio y entonces salta, vuela, se va. Y lo más probable que ahí la conducta que veremos será la conducta de la fuga, de huir. Huirse con Begoña, irse porque si no, la alternativa sería ir a la cárcel. La cuestión aquí es, y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿conseguirá Pedro Sánchez colarnos su delirio, llevarnos a todos a creernos su narrativa
imponer su realidad para perpetuarse y cronificarse en esta etapa. O la realidad será tan inexorable y nosotros tan firmes de no dejarnos atrapar por esos delirios como para forzar que finalice esa etapa, como para forzar el colapso y que esto termine. ¿Qué crees que ocurrirá? Y sobre todo, ¿cuándo ocurrirá? Escríbeme tu parecer, espero que este vídeo te haya servido incluso para reconocer ese patrón en más personas. Escríbeme, por ejemplo, si conoces personas que han pasado por etapas similares en el trabajo, en tu vida personal, a nivel sentimental, si te has cruzado con alguien que ha mostrado este modus operandi. Tengo curiosidad de saberlo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.